Buen día, mi nombre es Carlos Palermo, estudiante de la Universidad José Antonio Páez, de la carrera Ingeniería Electrónica y cursante de la materia Máquinas Eléctricas. Les voy a hablar sobre el motor de inducción. El motor de inducción es una máquina eléctrica giratoria que funciona con corriente alterna. Esta energía eléctrica es transformada en energía mecánica y este motor es muy utilizado ya que la mayoría de los accionamientos industriales y motores para uso doméstico son de este tipo de motor de inducción. También es llamado motor asincrónico o motor asíncrono. Este motor, como todos los motores, posee dos estructuras básicas. Primero está el estator, que es una estructura cilíndrica, hueca y fija, en la cual se encuentran los devanados. En este caso hablaremos del motor de inducción trifásico. Pues por eso posee tres devanados. Tres devanados exactamente iguales, separados entre sí 120 grados eléctricos espaciales, los cuales van a inducir tensión y en los cuales se les va a aplicar tensión para que fluya una corriente y se cree un campo magnético en cada uno de estos devanados. Ya al ser igualmente de diseño estos tres devanados, o sea, exactamente iguales, la magnitud del campo va a ser igual, solo que va a estar desfasada 120 grados entre cada devanado. Por el otro lado está el rotor, que es una pieza de hierro maciza en la cual tiene barras incrustadas en el mismo sentido que el eje del rotor, y en los extremos de estas barras se consiguen los anillos, uno en cada extremo, llamados anillos de cortocircuito, los cuales son del mismo material que las barras, un material conductor, y por las cuales se les va a inducir tensión, circulará corriente y se creará un campo magnético. Estos dos campos magnéticos, tanto el del estator y tanto el del rotor, van a interactuar entre sí y producirán el torque. El funcionamiento de esta máquina es basada bajo la ley de Faraday, en la cual conductores que se mueven a través de un campo magnético variable se le inducirá tensión. En este caso sabemos que para que la máquina de inducción funcione, tanto como el campo magnético del estator debe girar a una velocidad distinta a la velocidad del rotor. Esta máquina funciona al aplicarle tensión en los tres devanados. Por cada devanado circulará una fase. En este caso estamos hablando del motor trifásico de tres fases. Y por cada fase va a circular una tensión igual a las demás. Circularán corrientes iguales, por eso se llaman corrientes equilibradas, y se producirán campos magnéticos. Al estudiar este motor nos damos cuenta que el campo magnético de cada devanado es sumado para los otros dos, y la sumatoria de estos tres campos magnéticos da como resultado el campo magnético de armadura, que resulta ser un campo magnético giratorio, el cual podemos apreciar en cada instante cómo la suma de los vectores del campo magnético va resultando en un campo magnético giratorio. Este campo magnético giratorio interactúa con el rotor, venciendo el roce y haciéndolo mover. Y sabemos que para que se pueda inducir una tensión, pueda circular una corriente y se pueda producir un campo magnético, y el resultado de esto sea el torque, debemos saber que las velocidades deben ser diferentes, tanto como la velocidad del campo magnético giratorio y la velocidad del campo magnético, la velocidad del rotor. El circuito equivalente de este motor lo podemos analizar por una fase referida al estator, ya que si circulan corrientes equivalentes, corrientes exactamente iguales, se puede hacer el estudio de una sola fase y sabemos que lo que va a ocurrir en las otras dos fases va a ser igual, solo que desfasado a 120 grados. Comienza con la fuente, la red de suministro, que es una corriente alterna, seguida de una resistencia y un inductor en serie.
Esta resistencia representa la resistencia del devanado y el inductor representa la reactancia de dispersión del estator. Luego podemos ver cómo el parentesco que tiene esta máquina con el transformador tiene una rama en paralelo en la cual hay una resistencia y un inductor. Esta resistencia es RC y el inductor XM, siendo la reactancia el parámetro circuital por la que circulará una corriente y siendo esta corriente la corriente de magnetización para que haya flujo magnético en la máquina. Y en RC podemos calcular las pérdidas magnéticas de este circuito. Después de esa rama conseguimos otra resistencia y otro inductor, las cuales son las componentes del rotor referidas al estator, siendo la resistencia de ese devanado y siendo el inductor la reactancia de dispersión del rotor referida al estator. Y luego tenemos una resistencia variable. Esta resistencia variable la llamamos resistencia de carga. Sería la carga mecánica acoplada al eje. Y a través de este circuito equivalente podemos estudiar la potencia de entrada y la potencia de salida de esta máquina y llevar todos los cálculos a cabo gracias a que sabemos que si estamos estudiando 3 fases, con solo estudiar una sola fase, tenemos los resultados solo que desfasados 120 grados entre las otras fases. Y la importancia para la ingeniería electrónica del motor de inducción es que sabemos que esta máquina es ampliamente utilizada tanto en la industria como para uso doméstico. Y también sabemos que se está utilizando mucho en el uso automovilístico para los motores de carros eléctricos o carros híbridos. Sabemos que el motor de inducción se le puede regular la velocidad por diferentes métodos, como puede ser la variación de la frecuencia. Y sabemos que estos métodos son implementados a través de diseños de circuitos electrónicos en el cual el ingeniero electrónico debe ser capaz de diseñar, controlar y proteger estas máquinas de sus usos y saber que se encuentra ya en tantos lados que saber de este tipo de máquina nos hace conocer muy bien cómo debemos controlar y proteger esta máquina. También sabemos que la máquina de inducción posee un menor costo, menor peso y mayor potencia al lado de los motores de corriente directa. Pero sabemos que el motor de corriente directa en ciertos casos sí tiene sus ventajas. Entonces siempre tenemos que saber decidir entre qué motor vamos a utilizar dependiendo del uso que se le vaya a dar. Pero dentro de todo sabemos que el controlamiento que vamos a hacer de estos motores son de regular la velocidad y los llevamos a cabo con circuitos electrónicos que van de la mano con la protección de este mismo equipo. Muchas gracias.